En esta unidad veremos cómo afectan los cambios de orientación del dispositivo en nuestra aplicación y su relación con los métodos del ciclo de vida de la actividad. En concreto, cuando hay un cambio de orientación del dispositivo, veremos cómo modificar la interfaz para que se adapte a las nuevas dimensiones y cómo mantener el estado de la actividad tras el giro. Cuando se gira el dispositivo, la actividad en primer plano se destruye y se llama al método onCreate para reiniciarla con la nueva configuración de pantalla. Como ya hemos visto, la interfaz de usuario se define en ResLayout. En esta carpeta se especifica la interfaz de usuario de la actividad en modo retrato, Portrait, y si no hay ninguna otra configuración disponible, también para el modo apaisado, Landscape. Esto puede ocasionar algunos problemas en la interfaz, como vemos en nuestra aplicación donde se cortan los botones. Para evitarlo, hay que crear la carpeta alternativa de nombre ResLayoutLang, con una nueva versión de ActivityMain.xml, que especificará la interfaz de la actividad en modo apaisado, Landscape. Android cargará automáticamente el fichero ActivityMain adecuado dependiendo de la orientación del dispositivo. Para completar nuestro proyecto, vamos a añadir el siguiente fichero de diseño para el modo apaisado. Como ves, la única diferencia entre este archivo y el del modo retrato es el tamaño de los botones. Aquí utilizamos un recurso de dimensión definido en el archivo dimens.xml, de tal forma que quepa el tablero completo en una pantalla de tamaño normal. Ahora vemos que cuando giramos el dispositivo se carga automáticamente la interfaz correspondiente. Además, cuando una actividad se recrea, por ejemplo después de un cambio de orientación, su estado actual puede perderse. Para asegurarnos de la conservación del estado, debemos sobreescribir el método onPause o el método onSaveInstanceState. Usaremos esta segunda opción. OnSaveInstanceState se llama cuando la actividad pasa a segundo plano. Al revés que onPause, este método puede no ser llamado cuando la actividad se destruye. Por ejemplo, cuando el usuario pulsa el botón Back, por lo que este método se debe usar solo para guardar información no persistente del estado de la actividad. El método onSaveInstanceState tiene un parámetro bundle que nos permite almacenar datos en pares clave-valor. El método putString nos va a permitir almacenar una cadena de texto asociada a una clave. En este caso, la cadena será el estado del juego a la que le asociamos la clave grid. Para poder codificar el estado del juego en forma de cadena, hemos añadido el método gridToString a la clase Game, que codifica el atributo grid en forma de cadena de texto. Cuando la actividad se recrea, primero se ejecuta onCreate y luego onRestoreInstanceState. En este método podremos recuperar la cadena guardada utilizando su clave, en este caso grid. Finalmente, utilizamos el método stringToGrid añadido para recuperar el estado del juego en la clase Game. Ahora vemos que no se pierde el estado del juego al girar el dispositivo. Alternativamente, podemos evitar que la actividad se reinicie bajo ciertas condiciones. En el fichero de manifiesto se deben listar estas condiciones mediante el atributo Android config_changes. Con esta línea, la aplicación no se reiniciará cuando haya cambios de orientación. En la siguiente unidad veremos cómo lanzar una actividad desde otra mediante el uso de intents. Hasta pronto.